esa pregunta mide la efectividad y sabiduría del líder. En la jornada del liderazgo, en la vida del liderazgo, la vida hace una pregunta. Le pregunta a cada líder, a todos nosotros los líderes, la vida nos hace una pregunta. Y esa pregunta lo que hace es que mide la efectividad y la sabiduría de nosotros los líderes. Y la pregunta es la siguiente. La pregunta es, ¿qué te ha pasado? Es decir, ¿qué tú has vivido? ¿Por dónde? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Por dónde tú has caminado? ¿Cuáles son los caminos que tú has trillado? ¿Qué te ha pasado? ¿Por dónde has pasado tú? Esa pregunta nos las hace la vida a nosotros, lo que andamos caminando por la vida del liderazgo. Y esa pregunta lo que anda buscando es saber cuál es tu nivel de experiencia, cuál es tu nivel de vivencias, hasta dónde has llegado tú, por dónde has pasado tú. Y esta pregunta es importante. ¿Por qué? Porque esta pregunta nos ayuda a entender por qué muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, yo diría, no somos buenos líderes en nuestra juventud. ¿Por qué no soy yo? ¿Por qué no eres tú un buen líder en tu juventud? No es porque tú no tengas buen liderazgo. Recuerda que con el liderazgo se nace y nos hacemos líderes. Pero el hecho de que tú no seas un buen líder en tu juventud no es porque tú no tengas liderazgo, sino porque nosotros no hemos vivido lo suficiente para ser buenos líderes. Recuerda que el liderazgo se trata en parte de lo que tú has vivido. Y si tú no has vivido algo, tú no puedes entonces pasarlo o presentarlo con la misma convicción o autoridad como si tú lo hubieses vivido. Es difícil enseñar o es difícil modelar lo que tú no has vivido. Entonces, por eso es cuando, por ejemplo, a mí alguien me pregunta, Misael, ¿tú me puedes dar una referencia de fulano? ¿Tú me puedes decir de una persona? ¿Tú me puedes hablar de alguien? ¿Cómo es su liderazgo? ¿Cómo es el liderazgo de esa persona? Oye bien, usualmente yo digo lo siguiente, yo digo, yo no puedo darte, por ejemplo, yo no puedo darte una referencia de alguien que yo no he visto enfrentar adversidad. Oye bien, yo sé que tú, a ti que me escuchas, a ti que estás compartiendo conmigo, yo sé que lunes tras lunes tú y yo conectamos. Yo sé que lunes tras lunes tú y yo aprendemos. Yo sé que lunes tras lunes nosotros crecemos juntos. Semana tras semana nosotros crecemos juntos. Sin embargo, la realidad es que tú no puedes dar una referencia 100% de mí y yo no puedo dar una referencia 100% de ti sin haber visto cómo tú manejas adversidad. ¿Sabes por qué? Porque la manera en cómo tú manejas adversidad revela tu nivel de liderazgo. La forma en cómo tú manejas tus adversidades, la forma en cómo tú manejas las crisis, la forma en cómo tú manejas los desafíos, la forma en cómo tú manejas los momentos duros, revela tu carácter. Por lo tanto, tú no puedes dar una referencia al 100% de mí y yo no puedo dar una referencia al 100% de ti sin haber visto revelado o sin haber visto expuesto, sin haber visto a prueba tu carácter, tu esencia, quién tú eres. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué has pasado? ¿Qué has vivido? Es una pregunta de adversidad. La pregunta, hey, ¿por dónde tú has pasado? ¿Qué tú has vivido? Es una pregunta de adversidad. Escribe esto, por favor. 3 puntos importantes aquí. Número 1, ¿cómo lo pasaste? Es una pregunta de tenacidad.
qué tan tenaz tú eres, qué tan persistente tú eres, a qué nivel está tu persistencia. Primero, ¿cómo lo pasaste? El camino del liderazgo te pregunta, hey, ¿por dónde tú has pasado? ¿Qué tú has vivido? ¿Qué tú has vivido? Misael, ¿qué tú has enfrentado? ¿Cuáles son esas cosas que tú has enfrentado? Y si tú has leído mi libro, si tú tienes mi libro, Creando una nueva historia, ahí yo comparto contigo algunas de las cosas que yo he vivido. ¿De acuerdo? Entonces, el camino del liderazgo te pregunta, ¿por dónde tú has pasado? Eso es una pregunta de adversidad. Ahora bien, viene otra pregunta, la cual es, ¿cómo lo pasaste? ¿Cómo lo pasaste? ¿Lo pasaste tú? ¿Lo pasaste tú como víctima? Sí, tú sabías porque hay cosas que se pueden pasar como víctima. Hay caminos que se pueden atravesar como víctima. Hay caminos que se pueden atravesar como presa. ¿Lo pasaste tú como víctima o lo pasaste tú como victorioso? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo me hago víctima para que tú recojas lo que a mí me toca. O puede ser que yo me haga líder, lo cual significa que yo acepto mi responsabilidad y yo tomo iniciativa y empiezo a hacer lo que a mí me toca. Entonces, ¿cómo pasaste tú lo que tú has pasado? ¿Lo pasaste como víctima o lo pasaste como líder? Eso es una pregunta muy importante. Es una pregunta de tenacidad. Si tú lo pasaste como víctima, óyeme bien, no se necesita tenacidad para ser víctima. Al contrario, tú disminuyes. Y en muchas ocasiones nos vendemos al menos. ¿Para qué? Para que nos sientan lástima. ¿Cómo pasaste lo que tú has pasado? Habla de tu tenacidad. Número 2. ¿Lo pasaste exitosamente? Es una pregunta de victoria. Es una pregunta de victoria. Si tú pasaste ese camino de adversidad, lo pasaste exitosamente, eso habla del camino de victoria. En las 21 leyes irrefutables del liderazgo, John habla de la ley de la victoria. Y John dice que los líderes hacen cualquier cosa. Oye bien, los líderes hacen lo que sea. Hacen lo que sea para hacer que el equipo gane. Y eso lo que sea, es importante que se entienda que es cualquier cosa moralmente correcta. Es cualquier cosa moralmente correcta. ¿Ok? Entonces, primero, ¿cómo lo pasaste? Es una pregunta de tenacidad. Lo segundo, ¿lo pasaste victoriosamente? Es una pregunta de victoria. Una pregunta de victoria. Bien. Y Abraham Lincoln, que es el personaje que quiero utilizar, me voy a centrar mucho en Abraham Lincoln. Abraham Lincoln es una persona que tenía estas tres cosas. Él tenía estas tres cosas. ¿Ok? Él no le temía la adversidad. Era una persona que tenía mucha tenacidad y era una persona que encontraba la victoria. Era una persona que creaba la victoria. Era un presidente, un hombre victorioso. Ahora, entendamos claro esto. Primero, ¿qué es éxito? Éxito es que también yo he hecho por mí. Es decir, qué tan bien posicionado yo estoy. Éxito se trata de mí. Éxito es lo que yo he hecho por mí. Significado es lo bien que yo he hecho por otros. ¿Ok? Éxito es lo bien que yo he hecho por mí. Significado es lo bien que yo he hecho por mí y por otros. Ahora bien, grandeza es lo bien que yo he inspirado a otros a desarrollarse a sí mismos y a desarrollar a otros. Oye bien, tú eres exitoso, tú te sabes posicionar bien a ti mismo. Tú eres exitoso, tú sabes ganar para ti. Tú eres exitoso, tú te sabes poner bien a ti. Tú eres exitoso, tú te sabes cuidar. Ahora,
tú tienes significado cuando tú sabes posicionar bien a otros, cuando tú sabes cuidar de otros, cuando tú sabes avanzar a otros, cuando tú sabes desarrollar a otros. Eso te da significado. Ahora, tú quieres hacerte una persona de grandeza. Tú quieres ser alguien que tiene grandeza. La grandeza es cuando tú sabes equipar a otros, a desarrollar a otros y que esos otros estén inspirados para desarrollar a otras personas. ¿Ok? Eso te da grandeza. Grandeza es lo bien que yo he inspirado a otros a desarrollarse a sí mismos y desarrollar a otros. Entonces, ¿qué pasa? El liderazgo debe ser transformacional. El liderazgo debe ser transformacional. ¿Por qué? Porque el liderazgo transformacional influencia a la gente a pensar, a hablar y actuar de una manera que hace una diferencia positiva en sus vidas y en las vidas de los demás. Oye bien, el liderazgo te transforma la manera en cómo tú piensas. El liderazgo transforma en la forma en cómo tú hablas y el liderazgo transforma en la forma en cómo tú actúas. Y estas tres cosas entonces te llevan a ti a inspirar a otros a que hagan una diferencia positiva en sus vidas, ¿ok? Y así también avanzarla en las vidas de los demás.